Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Qué gusto tenerlos esta tarde, una tarde agradable, un centro histórico más o menos tranquilo, el centro histórico siempre es una calamidad, pero hoy estuvo posible de venir sin tanto lío y les agradecemos mucho su presencia. Ya saben que la Junta de Coordinación Política del Senado es quien ha realizado desde hace varios años este tipo de actividades culturales y sinceramente estamos muy contentos porque ha habido un buen resultado y el día de hoy estamos también haciendo conmemoración de un personaje histórico importante que es Juárez. Entonces hemos dedicado muchas de las actividades de este mes a las mujeres, pero hay dos personajes históricos importantísimos, que es Juárez y Margarita Maza, que la siguiente semana vendrá un grupo de personas a hacer un concierto y a platicar en torno a la figura histórica de Margarita Maza. Bueno, pues me da muchísimo gusto el día de hoy tener con nosotros al doctor Silvestre Villegas. Es un gran conocedor del tema, es un gran amigo de muchos años, ya tenemos mucho tiempo trabajando juntos, proyectos y haciendo cosas en torno a la figura de Juárez y el liberalismo del siglo XIX. Él tiene esta conferencia de Juárez y las intervenciones extranjeras. Es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Universidad de Essex de Inglaterra, donde realizó su doctorado en Historia. Forma parte del programa de estímulos para investigadores nivel C y nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Profesor, investigador titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Sus líneas de investigación versan sobre historia moderna y contemporánea. Es profesor del Seminario de Historia del Siglo XIX Mexicano en la UNAM. Ha publicado en el año 2025 Deuda y Diplomacia, la relación México-Gran Bretaña, 1824-1888. En el 2004, Ignacio Comonfort. Y en 1997, que luego fue reeditado en 2015, El liberalismo moderado en México, 1852-1864. Además de artículos de historia moderna y contemporánea en revistas especializadas. Es coordinador de libros y autor de capítulos relacionados con la historia del liberalismo mexicano en el siglo XIX, entre otros muchos. Entre sus líneas de investigación se encuentran el estudio de las doctrinas políticas en México decimonónico, las relaciones internacionales, deuda y comercio, México 1840-1890, y la situación de los mexicano-americanos en Texas, 1880-1920. Y bueno, con esto cerramos porque tiene un currículum enorme, pero con esto para empezar esta charla de la tarde del día de hoy, les pido un aplauso muy fuerte para recibir al doctor Villegas. Bien, buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en el Senado de la República y agradezco a la maestra López Castillo, a Marta, pues tenemos muchos años de conocernos, de que me haya invitado a una charla acerca de Benito Juárez y el contexto internacional. Esta charla voy a platicar de ello y traigo un PowerPoint que tiene unas imágenes. Las imágenes van muchísimo más allá de Juárez, es más bien imágenes sobre cuadros, estampas del siglo XIX que nos van a ayudar a dimensionar lo que sucedió en el siglo XIX mexicano. Entonces, la primera, por favor. Bueno, la siguiente. Eso, mero. Bien. Ven ustedes este mapa. ¿Por qué comienzo con este mapa? Bueno, pues porque ahí hablan, ustedes pueden ver en el color rosado, por llamarlo de alguna forma, lo que es el México anterior a la derrota de 1847
7-8 y a la independencia de Texas. Y tienen ustedes en el extremo derecho lo que son los Estados Unidos en aquella época, 1819, y en el color medio verde lo que va a ser el avance estadounidense hacia la costa pacífica. Entonces, indudablemente este mapa debe hacernos reflexionar acerca de cómo comienza el siglo XIX mexicano, propiamente el siglo XIX mexicano, y cómo va a resolver Benito Juárez y su generación los problemas internacionales, ¿no? Entonces, bueno, ahí ustedes ven cómo tenemos todo lo que actualmente serían los estados de California, Utah, Nevada, parte de Wyoming, Colorado, obviamente Texas, parte de Oklahoma, Nuevo México y así sucesivamente. Todos hemos visto en nuestra educación primaria, secundaria y preparatoria que nos han dicho, bueno, México perdió en el 1848, sí, efectivamente perdió en el 1848, pero no fue una derrota cualquiera, es una derrota que el historiador Edmundo O'Gorman la ha llamado como los traumas en la historia mexicana. Y entonces los mexicanos, desde la época de Santa Anna en 1836 hasta la actualidad, vemos de la derrota frente a los Estados Unidos y la ocupación de los territorios septentrionales de la antigua Nueva España como uno de los peores sucesos que han acontecido en la historia occidental. Déjenme decirles así, si ustedes estudian las negociaciones napoleónicas a principios del siglo XIX, lo que se gana, lo que se pierde, la creación de la República Cispadana, la creación de tal o cual cosa, son entidades políticas verdaderamente pequeñas, ¿no? Dijéramos lo que son siglos XVI, XVII, XVIII, XIX en Europa, lo que ganan los austriacos y pierden los franceses, lo que ganan los franceses y lo pierden los prusianos, lo que ganan los prusianos y pierden los polacos y así sucesivamente, son pequeños si ustedes lo comparan con ese mapa. Pues es una pérdida territorial inmensa. Y como decía en 1831 el general Manuel Mier y Terán de Siena en su correspondencia privada con el ministro Lucas Alamán, dice: si México pierde Texas, es como si le dieran una puñalada en el corazón de la República. Y yo nada más les hago una reflexión: Texas y California son en la actualidad los dos estados más importantes de la Unión Americana. Entonces, ese es un punto. Bueno, y para finalizar esta introducción, los presidentes mexicanos, desde la época de Guadalupe Victoria, 1824-28, hasta la actualidad con la presidenta Sheinbaum en el 2026, todos, absolutamente todos, han tenido que ver con las administraciones estadounidenses. Santa Anna, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, el que se les ocurra. O sea, nosotros no nos entendemos, o sea, México independiente, siglos XIX, XX y XXI, no se entiende sin la muy complicada relación bilateral entre nosotros y los Estados Unidos. No me va a meter en la actualidad porque eso sería otra conferencia, pero sí para que reflexionen que es una constante en la historia mexicana. Bueno, y entonces estaba yo hablándoles del 48 y ahí va a empezar a salir don Benito Juárez. Para la guerra del 47, acuérdense ustedes los primeros combates, la guerra comienza cuando Texas, bueno, la guerra propiamente no, dijéramos los pródromos de la guerra comienzan cuando Texas se une a la Unión Americana. Se independiza en 1836 y está como república independiente una década. En el 45 es aceptada
por la Unión Americana, y para los tejanos, para el gobierno en Washington y obviamente en la Ciudad de México, las tres partes sabían que era un casus belli. O sea, si se aceptaba en la Unión, iba a haber guerra entre los dos países. Entonces, los combates comienzan en 46, no se trata de hacer aquí una remembranza de todo lo que sucedió, pero lo que sí es importante, y ahí viene Benito Juárez, es cuál es el papel de los gobernadores estatales frente a la guerra con los Estados Unidos. Y entonces ahí tenemos, pues dijéramos, actitudes distintas. Benito Juárez envía a México, a la Ciudad de México, bueno, no propiamente a la Ciudad de México, envía a la zona de guerra parte de las fuerzas estatales, las guardias estatales, ¿no? Y después de que se pierde la guerra con los Estados Unidos, le prohíbe a Santa Anna que ingrese al territorio oaxaqueño, ¿no? Esa oposición a que Santa Anna se acoja al territorio oaxaqueño va a hacer que Santa Anna, años después, muy poquitos años después, en el 53, le agarre un odio furibundo a don Benito y lo envía al exilio. Usted lo sabe perfectamente, lo envía. ¿Y a dónde va a dar don Benito? Pues a Nueva Orleans, que es el gran puerto de la desembocadura del Mississippi. Entonces, Benito Juárez tiene, y los oaxaqueños tienen esa participación, no es muy grande, pero es una ayuda. El ejército federal es muy reducido, perdemos todas las batallas y son las guardias estatales las que muchas veces combaten. Entonces, la pequeña de Oaxaca combate, y en cambio, por ejemplo, hay toda una serie de cartas donde el gobernador de Jalisco, que ahorita se me va su nombre, dice: ¿y por qué voy a enviar tropas mías de Jalisco hacia la campaña de Veracruz? Dices, no es nuestra guerra, ¿no? Y entonces aquí surge una de las grandes preguntas del siglo XIX, que es la formación de un Estado nacional mexicano y la formación de una conciencia cívica. O sea, el Estado Nacional Mexicano existe desde el establecimiento de la Constitución Federal de 1824, con todos sus artículos, viene el territorio que lo compone. Pero lo que va a suceder en el siglo XIX, desde la época de Guadalupe Victoria hasta la posrevolución mexicana, estamos hablando 1930, 1940, es la construcción de un Estado nacional mexicano y de una sociedad que se pueda llamar compuesta por ciudadanos mexicanos. Y entonces, en el siglo XIX, en 1848, lo primero que nos identificamos es con la matria, un concepto acuñado por don Luis González y González, fallecido historiador. Y entonces, ¿de dónde soy? Bueno, pues yo soy de Zamora, Michoacán, y yo soy michoacano. Y antes de ser mexicano, soy michoacano. Entonces, el ciudadano del siglo XIX mexicano se identifica más con la matria, que es el lugar donde lo vio nacer, donde están sus negocios, donde están sus intereses familiares, etcétera, etcétera. Y la patria está lejana, la patria se está construyendo, ¿no? Entonces, Santa Anna, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada o Porfirio Díaz, en sus respectivos gobiernos a lo largo del siglo XIX, lo que van a tratar de ir formando es esa patria, ¿no? Pero patria no en el discurso, no en el papelito, sino la patria aquí adentro. Entonces, don Benito sale cuando llega Santa Anna en su última administración, que es la 11ª vez en que está Santa Anna en el gobierno. No quiere decir que haya estado 11 veces en la presidencia, eso lo dice muy bien doña Josefina Vázquez, pero son 11 veces entre la que entra, sale, interino, sustituto, constitucional, bla, bla, bla. El último gobierno, 1853-55, obliga a Benito que se vaya exiliado, y se va exiliado, ustedes lo saben,
con Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y otra serie de personas, ¿no? Y es interesante porque don Benito, acuérdense lo que yo les dije, todos los presidentes han tenido que ver con los Estados Unidos. Don Benito se va a Nueva Orleans y tiene que vérselas con la sociedad sureña, la sociedad esclavista de Nueva Orleans y con todos los prejuicios, ¿no? Y los prejuicios es primero no hablar bien inglés o no hablar inglés, y el segundo es que, bueno, nuestro don Benito de ninguna manera era un noruego de ojo azul, ¿no? Y entonces, bueno, seguramente como están en su correspondencia privada, pues no se la vio tan bien. Entonces Margarita Maza, de la cual van a hablar la próxima semana, pues Margarita Maza tenía una tienda en Etla y seguramente ha de haber sido buena para los negocios de doña Margarita y le enviaba dinero, ¿no? Porque ahí va lo de la matria, ¿no? O sea, las élites políticas oaxaqueñas como las élites políticas veracruzanas o de Nuevo León no solamente funcionan en lo local, sino que también funcionan a nivel de las relaciones económicas y hacia afuera, ¿no? Entonces a don Benito, a Miguel Lerdo de Tejada, a Sebastián Lerdo de Tejada, a Antonio López de Santana o a Leonardo Márquez les llega dinero de sus amistades, de sus intereses en México, ¿no? O sea, van exiliados. Ahí obviamente a algunos les va mejor, a otros les va peor. Entonces, bueno, don Benito está en Nueva Orleans y se entera desde Nueva Orleans de que hay el levantamiento de Ayutla acaudillado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, ¿no? Y entonces déjeme decirles solamente un detalle, porque nos va a otro de los grandes problemas que va a enfrentar don Benito. La revolución de Ayutla se endeuda. O sea, para tirar a Santana tengo que comprar, llamaríamos el día de hoy, misiles supersónicos, misiles balísticos, helicópteros, artillería, ametrallados. Todo eso tienen que comprar los revolucionarios sureños, obviamente con armamento del siglo XIX. Y entonces Ignacio Comonfort obtiene un préstamo de un señor que se llamaba Gregorio Ajuria y obtiene un préstamo de 60,000 pesos a cambio de bonos al portador por cerca de 300,000 pesos. O sea, es un préstamo bastante caro. Y entonces, o sea, Gregorio Ajuria está prestando 60,000 pesos y quién sabe si le paguen, porque si las tropas de Santana agarran a Comonfort, lo fusilan y se amoló el préstamo, ¿no? Entonces, por eso es que los préstamos del agiotismo del siglo XIX son tan caros. Pero esos préstamos van a constituir la deuda, una de las deudas que tiene México con sus diversos acreedores. Acuérdense ustedes que la intervención francesa es debido a la suspensión por 2 años, no al desconocimiento, suspensión por 2 años del pago de las deudas internas y externas. Y entonces las deudas internas son esas, es lo que presta Gregorio Ajuria, es lo que los españoles tienen en bonos al portador de una deuda que nosotros no teníamos que haber pagado. O sea, el gobierno mexicano acepta en 38, si no mal recuerdo, pagar la deuda de las autoridades novohispanas para combatir la independencia. Eso no lo aceptaron ni colombianos ni peruanos, y nosotros sí. Entonces, la deuda española es una deuda originalmente para combatir la independencia y contratada por autoridades españolas, no es una deuda mexicana. Obviamente, lo que está detrás de sí son los intereses particulares que tienen bonos al portador. O sea, ese bonito, esa cartita equivale a que les gusta 1,000 pesos cada uno, ¿no? Y entonces, México tiene su deuda interna y 2 tipos de deuda externa. La deuda que México en tiempos de Guadalupe Victoria contrata con bancos ingleses
la deuda de las reclamaciones de particulares en contra de gobiernos mexicanos, que son las deudas de reclamaciones. Y todos aquí me dirán, ¿y cuál es esa? Acuérdense del episodio de los pasteles. ¿Cuál es el episodio de los pasteles? Vamos a suponer que un pastelero, un dueño de una pastelería, tiene aquí en Tacuba, vamos a suponer el dueño del Café Tacuba, tiene su pastelería. Viene un golpe de estado en la Ciudad de México, viene la soldadesca y el restaurante de Tacuba lo hacen pedazos y se comen todo el pan y están de borrachos y rompen todo el mobiliario. Entonces el dueño, que es un francés, pide a las autoridades de la delegación Cuauhtémoc que le paguen. Entonces la delegada del Cuauhtémoc dice que no. Entonces va a la Secretaría de Hacienda y le dice, oye, págame. Y entonces la Secretaría de Hacienda dice, no, no tengo dinero. Y entonces va al representante de la embajada, en aquella época se llamaba misión extraordinaria, y entonces el ministro plenipotenciario de Francia le reclama al gobierno mexicano, el gobierno mexicano le dice, pues no tengo dinero, y entonces el representante francés se comunica con París, París envía una flota de barcos, los barcos bombardean Veracruz, a Santana le vuelan la pierna, perdemos como siempre y tenemos que pagar la deuda. Algo parecido con lo que hace Trump con Venezuela. Las cosas no han cambiado mucho. Eso es una cosa interesante para hacer reflexionar. Entonces, las reclamaciones, la deuda de reclamaciones son daños a particulares a lo largo del siglo XIX, y no son 2 o 3, son bastantes. Y entonces Benito Juárez regresa en tiempos de Ignacio Comonfort, 1856-57, vuelve como gobernador a Oaxaca, se da el golpe de Estado y no se les olvide que de acuerdo a la Constitución de 1857, él era el presidente, como presidente de la Corte, pudiera ser el presidente interino para convocar a elecciones, ¿no? O sea, a falta del presidente constitucional, entra el presidente de la Corte en su calidad de presidente interino para en unos meses convocar a elecciones. A ver, vamos a avanzar un poquito en nuestras imágenes por allá. A ver, un poquito para ver otras cosas. Miren, ustedes aquí tienen las imágenes de Carl Nebel sobre los tipos mexicanos. Obviamente son imágenes, ¿cómo se llama?, muy románticas. La de la derecha tiene que ver con Misantla, son dijéramos la gente de la costa, y la de la izquierda es cómo ve Nebel a las mujeres liberadas del siglo XIX, que son las chinas poblanas. ¿Y por qué son liberadas? Bueno, pues ustedes pueden verlas ahí, porque no traen la falda hasta el piso, sino que traen falda corta. Y bueno, corta es más o menos a la espinilla. Y entonces las chinas poblanas, su indumentaria es una indumentaria bastante, dijéramos, heterodoxa para la época. Enseñan, como se ve aquí, los brazos, o sea, son blusas de manga corta. Y las chinas poblanas, varias de ellas pueden ser dueñas de sus propios negocios, o sea, no dependen de su marido. Entonces, bueno, ahí tienen eso. Siguiente, por favor. Aquí tienen otra imagen, en el lado de la derecha, 2 fotografías. El antiguo, yo creo que ahora ya nadie vende pajaritos porque está prohibido, ya ven ustedes las cuestiones ecológicas. Y por el otro lado tenemos aquí la fotografía de una persona que está haciendo algo que ahorita sería más o menos fácil, pero en aquella época es muy difícil, que es planchar, ¿no? Piensen ustedes que la mujer en su mano derecha tiene una plancha que se calienta con carbón, y que las telas del siglo XIX, bueno, pues son unas telas bastante más gruesas que el día de hoy. Siguiente, por favor. Aquí tienen otras 2 escenas. Una es esta misma china en una pulquería, está departiendo ahí con una serie de borrachos, ¿no? El vaso de pulque. Del lado derecho tienen ahí un plato con una serie de garnachas, y del lado derecho
Pues puede ser la calle de Moneda un sábado cualquiera, ¿no? Ustedes lo saben, estamos aquí en el centro. ¿Cómo se pone la calle de Moneda a un lado de Palacio Nacional? Pues así como está ahí, ¿no? Es muy parecido. Exactamente, en fin, está el edificio que ahora le llamamos el edificio de la Autonomía, que está al fondo, ¿no? Sí, ahí tiene exactamente. Y lo que llama la atención es que no se les olvide que desde la época novohispana, los barrios atrás de Palacio Nacional son barrios comerciales, eran los barrios de indios y siempre ha sido una zona muy populosa. En el siglo XIX y XX, la Ciudad de México crece dependiendo del estatus social. Las gentes más adineradas, ¿hacia dónde? A ver, les pregunto. ¿Hacia dónde crece la Ciudad de México para la gente más adinerada? Hacia el occidente, o sea, lo que sería Avenida Juárez, Reforma, Las Lomas, hacia allá, ¿no? Y el oriente siempre fue una zona de menos recursos económicos, y lo que quisieron adelantar en aquella época el presidente Martín Carrera fue hacia donde hoy es Tlatelolco, o sea, hacia el norte, rumbo hacia la villa. Entonces los más ricos hacia el poniente, eso no cambia el día de hoy, ¿no? Santa Fe y lo que ustedes quieran. Estratos medios hacia el norte, ¿no? Estratos populares hacia el oriente. Y lo que se tarda mucho en extenderse la Ciudad de México es hacia el sur. Hacia el sur va a ser del Porfiriato en adelante. Y entonces están las viejas haciendas, las haciendas del Valle, la Narvarte, todos los pueblos que están en Iztacalco, pueblos de indios, Tlalpan, pero Tlalpan está separado, Tlalpan es un pueblo. En fin, sigamos un poquito más adelante. Una procesión religiosa en 1858, no se les olvide que esto es un cuadro de 1858. Las leyes de reforma de 1859 y de 1860 promulgadas por el gobierno de Benito Juárez en Veracruz en esos 2 años, entre otras cosas, van a prohibir los actos de religiosidad externa. Y entonces las procesiones religiosas estarían prohibidas una vez que gane el liberalismo, ¿no? Entonces quiere decir, si estuviéramos en tiempos de Juárez posteriores a 1867, la pasión de Iztapalapa no se llevaría a cabo, ¿no? Y también los que estamos aquí en el centro, si ahorita van a ser las 7 y se toca la campana, está prohibido tocar las campanas. Esos son los elementos de la religiosidad externa, ¿no? Y entonces, bueno, ese es para otra plática. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos otro elemento cultural que es los cafés, ¿no? A partir de mediados del siglo XIX hasta el Porfiriato, los mexicanos van a ir haciéndose cada vez más afectos al café tipo francés, ¿no? Café siempre ha habido, café de olla pues lo hemos tomado desde siempre, no, pero es el café para departir. En este grabado solamente hay varones asistiendo como clientes al café, y hacia 1870 en adelante ya va a ser una actividad donde hay hombres y mujeres. Y acuérdense ustedes que si van caminando, y en 1884 se funde el Globo, ¿no? Y entonces ya vamos a una cafetería bonita, donde nos ponen nuestro café, nuestros panecillos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tienen una serie de elementos culturales, como puede ser las procesiones religiosas o el caso del café. Siguiente, por favor. Esta es española, pero es una escena, dijéramos, como dice aquí, de Málaga, pero puede ser lo mismo, inclusive hasta el perro que anda por ahí,
Y ahora casi todos los perros están ya, los perros callejeros han casi desaparecido, ahora ya todo está en correíta, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Y aquí tienen ustedes, y con esto ahorita me detengo, dos estampas europeas. El típico cuadro de la izquierda, que es una pareja inglesa. No se les olvide que el siglo XIX es el siglo del romanticismo por excelencia, es el de los grandes paisajistas. Nosotros tenemos en México a finales del siglo XIX los cuadros de Velasco, pero tenemos una tradición paisajística. Y del lado derecho, como dice aquí, una escuela suiza. A ver, ¿cuál es la diferencia entre esa escuela suiza mediados del siglo XIX y una escuela mexicana católica? Así es. Las escuelas protestantes son mixtas, siempre fueron mixtas. Bueno, obviamente tenemos en Inglaterra esas grandes escuelas que eran de hombres o de mujeres, pero en una población pequeña, y en este caso son los cantones protestantes de Suiza, la educación es mixta y les están enseñando, vamos a suponer que sea geografía o física o matemáticas. Y entonces don Benito y los liberales, llamémosle Miguel Lerdo de Tejada, José María Lafragua, Ignacio Ramírez, etcétera, lo que pugnan desde la Reforma de 1833 es modernizar los contenidos educativos. Entonces digo, está bien que se sepan la vida de San Antonio y las apariciones de la Virgen del Rosario, qué bueno, pero además de eso deben saber física, matemáticas, geografía, álgebra y anexas, de acuerdo, como se decía en el siglo XIX, de acuerdo a las modernidades del siglo. Y por eso es que cuando el proyecto republicano liberal triunfa después del fusilamiento de Maximiliano, una de las primeras acciones que hace el grupo de liberales encabezados por Benito es la reforma educativa y la fundación paulatinamente de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela de Maestros, lo que nosotros conocemos como los normalistas. Entonces, la creación de la Escuela Nacional Preparatoria y de una Escuela Nacional de Maestros son las herramientas para cambiar la educación en México, y dejarla de que fuera fundamentalmente religiosa a contenidos contemporáneos. Bueno, entonces, aquí me detengo un momentito y volvamos a la historia. Entonces, ya dijimos, 1859, 60, las leyes de reforma, triunfa el partido liberal, ustedes lo saben, en la batalla de Calpulalpan. Ya dije yo que en 61 viene la ley de suspensión de pagos por 2 años, y entonces en 61 los embajadores, estoy hablando con un término actual, eran los ministros plenipotenciarios, pero dijimos, los embajadores de Francia e Inglaterra se enteran de la suspensión de pagos por 2 años por los periódicos. O sea, el gobierno no les informó. Y entonces dicen, vamos a romper relaciones. Y vamos a romper relaciones porque en los años de 1859 y 60, en el puerto de Veracruz, el gobierno liberal firmó 2 acuerdos con los ingleses, pero eran ingleses y franceses, donde se comprometía a pagar la deuda externa, o sea, deuda de Inglaterra, Francia y España, ¿no? Entonces, si de pronto te enteras que no te van a pagar, pues entonces dices tú, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces viene la ruptura, viene la Convención de Londres y comienza ese periplo que es la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano. Ahora, como es la parte de la plática del día de hoy, la intervención francesa en México no solamente es debido a la suspensión de pagos, efectivamente es así, pero no solamente es eso,
sino que tiene que ver con el contexto internacional. ¿Y cuál es el contexto internacional? Primero, la competencia mundial de las dos potencias del momento, que son Francia e Inglaterra. Entonces, para estos años, ¿hacia dónde? ¿Qué se están repartiendo? Se está repartiendo África, ¿no? Entonces es la Argelia francesa, o es la Uganda inglesa, o es el protectorado egipcio, ¿no? Tenemos en el oriente todo lo que sería la Indochina francesa, donde es Laos, Camboya, Vietnam, o los enclaves británicos, como es en Hong Kong, o como es el enclave portugués en Goa, etcétera, etcétera. O sea, si nosotros no entendemos que las potencias se están repartiendo el mundo, no entendemos por qué el bueno de Napoleón III dice, ay, ¿y por qué no vamos a México? No es una ocurrencia, no es una ocurrencia, es una coyuntura donde la suspensión de pagos, los conservadores mexicanos y los intereses de las potencias, concretamente de Napoleón III y la Francia imperial, dicen, ¿y por qué no? ¿No? Y entonces, acuérdense ustedes, la historia da vueltas, que en el Congreso Anfictiónico de Panamá, John Quincy Adams había dicho en Panamá que se olvidaran las potencias de, ¿cómo se llama?, de poner otro pie más en América, y entonces eso se va a convertir en lo que ustedes conocen como la doctrina Monroe. Y también les dice John Quincy Adams, nosotros no queremos ni que vengan ni franceses, ni alemanes, ni rusos, ni chinos a América, pero tampoco esperen ayuda de nosotros. Eso se los dice en 28, 29 números redondos. Eso se discute en el Congreso Anfictiónico de Panamá y directamente le dicen a México y a Colombia, y no te metas con Cuba. Nos conviene que Cuba sea una posesión española y ya caerá. ¿Les suena? ¿Les suena? Y entonces, ¿qué sucede? Que los Estados Unidos, si uno revisa varios de los textos de la historiografía inglesa, fundamentalmente de la historiografía inglesa, pero también de los franceses, a los europeos les empezó a dar un pavor y horror el paulatino poder de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos es como una bola de nieve, y va creciendo, y va creciendo, y déjenme decirles, y va creciendo en una cosa que nosotros no pudimos competir con ella. Ahora sí podemos, pero antes no podíamos con ella, que es en población. O sea, el gran problema de México es que no crece, bueno, no crece en aquella época, ¿no? Entonces, frente a México, que siempre está entre 6 y 8 millones a lo largo del siglo XIX, los Estados Unidos van 20 y 40 y 60 millones y así sucesivamente. Y entonces, 1861 es los proyectos imperiales, pero también es el inicio de su famosa guerra de secesión entre los estados del norte y los estados del sur. Y déjenme decirles una cosa, y también tiene que ver una lectura del día de hoy. El tema es la esclavitud. Son los negros, nada de afroamericanos, eran los negros, así les llaman ellos. Bueno, la esclavitud es fundamental en la psique y en la economía de los Estados Unidos, es fundamental. Y entonces se da esta guerra, y es una guerra que es la más cara y la más sangrienta del continente americano, por una simple y sencilla razón, porque confederados y unionistas tenían mucho dinero, obviamente más el norte que el sur, pero los ejércitos de Robert Lee o de Ulysses Grant, simplemente para mencionar a los dos comandantes, son gente que tiene tras de sí cientos de cañones, miles y miles de pistolas, de fusiles, y como buena guerra, en la guerra se inventan cosas.
Entonces se perfecciona la ametralladora, empiezan a salir los barcos acorazados, hay unos diseños interesantísimos de los prototipos de los que van a ser los submarinos en la Primera Guerra Mundial y así sucesivamente. O sea, norteños y sureños en los Estados Unidos se dieron hasta por debajo de la lengua. Fue una guerra muy violenta y, como dice un historiador norteamericano que se llama Donald Manning, para 1865 y 1867, que es la derrota de Maximiliano, la derrota del sur estadounidense y la derrota del proyecto imperial mexicano afianza lo que ya les había yo dicho, que es la formación de dos estados nacionales. Por un lado los Estados Unidos y por el otro lado México, ¿no? Para eso sirven esos conflictos, ¿no? Y entonces lo que nosotros vemos en el último tercio del siglo XIX son cómo los Estados Unidos, de ser un país potente, se va a convertir en una potencia regional. No se les olvide que derrota a los españoles en el 98, ¿no? Y entonces, si vemos, pensemos nosotros en los mapas y el área de seguridad, lo mismo en los años de 1860 que en el 2026, es desde el río Bravo hasta Panamá. O sea, es un triángulo que es México, el Caribe, hasta Panamá. Ese es el patio trasero, ese es genuinamente el patio trasero. Y por el otro es desde las costas de California, la adquisición de Hawái, la compra de la Alaska zarista y con la derrota de los españoles, Filipinas, Guam, Islas Marianas, etcétera. O sea, es un control desde California hasta prácticamente el otro extremo del Pacífico. ¿Y con quién van a chocar? Con los japoneses, porque Japón también en esos mismos años es un país que se está convirtiendo en una potencia regional con un ejército muy poderoso que derrota a los rusos. Entonces, el choque del proyecto estadounidense con el con el proyecto japonés es el antecedente de lo que va a ser Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos viendo cómo los fenómenos locales tienen una serie de ramificaciones internacionales. A ver, vamos a seguir con las siguientes imágenes y tú me dices 5 minutos. Bueno, aquí tienen ustedes a dos cuadros típicos de escenas campiranas del siglo XIX, ¿no? No se les olvide, nosotros tenemos la idea de que Europa es un país, es un continente rico. Sí, bueno, es rico hoy, pero no lo fue tanto en el siglo XIX. Por eso es que hubo muchas migraciones de alemanes, de italianos, etcétera. Siguiente, por favor. Aquí tienen una de las fechas más importantes de los ingleses, que es los Bank Holidays. Y los Bank Holidays es el momento en que, como se ve aquí, la gente retira sus ganancias que se juegan en la bolsa de Londres. Y en el calendario cívico inglés, así como nosotros tenemos el 5 de mayo y el 16 de septiembre y el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, ellos tienen Bank Holidays, y el día más importante cívico es el 11 del 11 a las 11, que es el 11 de noviembre a las 11 horas, que conmemora el armisticio de la Primera Guerra Mundial, y ahí es donde las fuerzas inglesas hacen su parade en Londres, y así sucesivamente. Siguiente, por favor. Aquí tienen una caricatura de las enormes faldas que usaban las mujeres en el siglo XIX. Es más, en la izquierda se está burlando, trata de darle a la muchacha algo, pero es muy, muy grande la falda. Siguiente, por favor. Aquí tenemos a la pareja imperial de Maximiliano y Carlota. Carlota era mucho más rica que Maximiliano, ¿no? Y Carlota sobrevive a todo mundo. Los más
Los más longevos son Leonardo Márquez, que muere en el 1914, y Carlota, no me acuerdo, pero como una década más o algo así, pero sucede muchísimo tiempo después. Siguiente, por favor. Aquí tienen el castillo de Miramar, que era propiedad del bueno de Maximiliano, y el castillo de Chapultepec, que como dicen, bueno, el Alcázar de Chapultepec o castillo de Chapultepec, que bueno, bien vale la pena, espero que todos lo conozcan, y si no lo conocen, por favor vayan con sus amigos, con novios, novias, lo que ustedes quieran, vayan por favor. Siguiente. Aquí tienen a Napoleón III, a Eugenia de Montijo, que es española, y a su hijo, y que no se les debe olvidar, ¿se acuerdan ustedes que hace poco hubo un robo en el Louvre? Son las habitaciones del Segundo Imperio, que son una belleza. O sea, cuando va la Comisión Mexicana a ofrecerle la corona a Napoleón y obviamente a Maximiliano, pues se maravillan. Es un palacio impresionante, ese sí es riqueza, no son cositas. Entonces dicen, bueno, nosotros queremos eso. Siguiente, por favor. Aquí tienen al hermano de Maximiliano, a Francisco José, y su esposa, la muy bella Elizabeth o Sisi. Hay una película de ella, de Sisi, la emperatriz, que no se les olvide, va a ser asesinada por un anarquista del imperio austrohúngaro. Siguiente, por favor. Aquí tienen el caso italiano, del lado izquierdo a Garibaldi y del otro lado al rey Víctor Emanuel II, y en el extremo derecho está el monumento a Víctor Manuel, que es una de las joyas más importantes de Roma, de la ciudad de Roma. Siguiente, por favor. Aquí tienen a los tres personajes más importantes de la Guerra de Secesión. Del lado izquierdo, el comandante de los confederados, el general Lee. Del otro lado, a Ulises Grant. No se les debe olvidar que Ulises Grant se va a convertir posteriormente en presidente de los Estados Unidos, y en época de Manuel González, 1880, 80 y tantos, va a venir con un grupo de inversionistas ¿a qué? A construir los dos ferrocarriles mexicanos que van a Laredo y a Paso del Norte, ¿no? O sea, por eso no lo construyen los ingleses, lo construyen los norteamericanos. Ahí está Pullman, y entonces, bueno, ya tiene, y bueno, al bueno de Abraham Lincoln, que va a ser asesinado al final de la guerra. Siguiente, por favor. Aquí tienen al vicepresidente Andrew Johnson del lado izquierdo, y casi no veo. Andrew Johnson, y luego aquí tenemos a Abraham Lincoln, igual Andrew Johnson, y del lado derecho a William Seward, que es el secretario de Estado y que fue el diplomático con el cual los mexicanos se lo tuvieron que ver. O sea, Matías Romero tenía que vérselas con William Seward, ¿no? Entonces, William Seward y Andrew Johnson, que es uno de los pocos presidentes que ha tenido un impeachment, fueron los que les tocó estar al final del Segundo Imperio mexicano. Siguiente, por favor. Aquí tienen a los dos arquitectos de la política exterior británica entre 1840 y 1860, que es Lord Palmerston y Lord John Russell. Palmerston tiene una frase muy buena que luego la han ido copiando mucha gente, pero es de Palmerston, que sostiene que las potencias no tienen amigos sino intereses, ¿no? Y dice, ni los amigos son perpetuos, ni los intereses son inmodificables. O sea, los intereses se modifican y las amistades se pierden o se ganan. Siguiente, por favor. Aquí tienen obviamente a la reina Victoria, que es el gran referente inglés, y no solamente inglés, sino de la cultura victoriana. La cultura victoriana está en la arquitectura, está en la moda, está en la banca, está en la moralidad, ¿no? Y entonces los ingleses han hecho toda una filmografía impresionante
del siglo XIX. Es su siglo por excelencia, así como los españoles tienen el siglo de oro, o sea, 1500 y 1600, su época dorada. En el caso inglés es el siglo XIX. Y ahí está la banca, y ahí está Charles Dickens y el cuento de Navidad, y lo que ustedes quieren y manden. Y posteriormente tienen al presidente Benito Juárez. Al presidente Benito Juárez nace como indio zapoteca, pero ojo, cuando llega a Oaxaca, lo adopta el padre Salanueva, trabaja en la casa de Margarita, de la familia Maza, y aprende español, deja de ser indio. O sea, es un error histórico, es un error de interpretación, es un error a todas luces. Es decir, y el presidente indio Juárez, no, ahí lo tienen, ¿no? Que haya nacido zapoteca, uno nace de cierta forma, pero Juárez se hace mestizo con la idea esta que yo les he dicho: Estado Nacional Mexicano y la formación de una cultura cívica mexicana. Y entonces esa fotografía lo pone como es. Entonces le hacen un flaco favor a Benito Juárez cuando dicen, y entonces era un presidente indio. Pues sí, porque nació en un pueblo del norte de Oaxaca, bueno, arriba del valle de Oaxaca, pero culturalmente, ¿qué es lo que importa? Es un individuo que habla español, que sus valores culturales son mestizos, que se va a casar con una mestiza como es Margarita Maza, y que va a promover que sus hijos, ¿no?, se casen, entre otras cosas, con Pedro Santacilia, que es un cubano criollo, y los que conocemos a los descendientes de Benito Juárez, bueno, hay unos mestizos y hay otros que son güeros de ojo azul, ¿no? Entonces, hagamos realmente, sigamos a la historia, y entonces decimos, es un presidente que representa la cultura mexicana que se está haciendo, ¿no? Y bueno, y el otro lado tenemos aquí al general Mariano Escobedo, que yo les digo a mis amigos y alumnos de historia militar que a mí me hubiera gustado mucho que Mariano Escobedo le hubiera puesto un 4 militar a Porfirio Díaz, una figura que a mí no me cae bien, Porfirio, pero no, nunca realmente se levantó en armas en contra de Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz sí tuvo muy bien vigilado a Mariano Escobedo. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos la rendición, ustedes lo ven, en el caballo de la derecha está Maximiliano, el caballo blanco es el de Mariano Escobedo, y un cuadro que representa parte del sitio de Querétaro. Entonces, eso es a grandes rasgos un poco el panorama internacional de Benito Juárez, ¿no? Y para terminar, quiero decir una cosa. En 1870-71 se hacen negociaciones entre el gobierno mexicano y el gobierno español de Juan Prim para restablecer las relaciones entre México y España, que había sido unas relaciones muy complicadas, se habían roto, y muere Prim asesinado. La República Española dura un año, una cosa así, muy poquito, 2 años dura, y México, en tiempos de la restauración de la República, va a tener que ir negociando con la España de la restauración borbónica, que es prácticamente la misma rama Borbón, que es la misma familia que el rey en la actualidad. Y entonces vemos cómo hay una serie de constantes, ¿no? ¿Cuál es la relación del México republicano con los monarcas españoles de 1870 y tantos? ¿Y cuál es la relación conflictiva, porque siempre ha sido conflictiva, entre México y España el día de hoy? Muchas gracias. Para buscar por qué. La razón es muy sencilla. Había mucha discriminación y
observaba que los niños de los hacendados iban al salón grande con un maestro que era titular, que había estudiado para. Y el chiquito eran los hijos de los indígenas y les tocaba un maestro practicante. De hecho, tiene una puerta entre el salón chiquito y grande para que si el maestro practicante no sabía cómo iba a enseñar tal cosa o preguntar, le pasara por la puerta y le preguntara al maestro titular. Muchas gracias por esa anécdota. Y le voy a plantear una cuestión. En esta idea de la formación de una sociedad mexicana, liberales como Manuel Paino, pero luego lo va a tomar, lo retoma antes Mariano Otero, y posteriormente va a estar Justo Sierra, José Vasconcelos. La idea es precisamente conformar una sociedad mestiza, pero es una sociedad mestiza no por el color de la piel ni de los ojos. Cuando estaba yo en Inglaterra, le preguntaban, oye, ¿cómo son los mexicanos? Porque había mexicanos prietos como una llanta y de ojo azul. Había unos compañeros nuestros de los Altos de Jalisco que parecían noruegos, ¿no? Y le digo, pues que los mexicanos son de todo. Hay muy morenos, hay un cafecito con leche y hay güerillos de todas las gradaciones, ¿no? No es el color de la piel ni los ojos, sino es el hablar un lenguaje, el lenguaje no me refiero al castellano, sino una serie de valores, una historia, una serie de creencias que nos hacen comunes y nos hace ser distinto a los guatemaltecos como distinto a los cubanos o distinto a los estadounidenses. Ese es el proyecto estadounidense. Yo les voy a plantear una postura, esa sí es absolutamente personal, y si están en desacuerdo conmigo, pues ya ni nos. Antiguamente, la Constitución Mexicana de 1917 dice, en su artículo 2 o 3, no me acuerdo, son ciudadanos mexicanos o son mexicanos todas aquellas personas que hayan nacido en el territorio nacional de padre o madre mexicana. Punto. En la actualidad dice, son ciudadanos mexicanos todos los que hayan nacido de padre mexicano, bla, 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 bla. Inciso 2. Son mexicanos aquellos que pertenezcan a los pueblos originarios y es un párrafo enorme. Entonces se está haciendo una distinción entre mexicanos que pertenecen a la cultura mestiza. Los que estamos aquí somos mestizos, culturalmente hablando, y la de los pueblos indios. Y entonces nos estamos acercando, eso no lo dicen, pero al estar insiste, que tú eres tojolabal, que tú eres otomí, que tú eres maya, etcétera, etcétera, estamos haciendo un racismo a la inversa que no recuerda a las distinciones coloniales. Y el güerito siempre tendrá el profesor titular. En fin, es un problema que tenemos que resolver los mexicanos, ¿no? En fin, lo han tratado, piensa usted, en el libro de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura de México, que también habla de cuáles son los mexicanos, quiénes son los mexicanos. Y para hablar del cristianismo y de los cohetes, yo les recomiendo, si no lo han leído, lean Navidad en las montañas, de Ignacio Manuel Altamira, porque ahí lo que están planteando es un filoprotestantismo, pero no tanto el protestantismo a los testigos de Jehová o de la iglesia mormona, ¿no? Está planteando en un cristianismo original, se llama un cristianismo de la pobreza. De la pobreza no estamos refiriendo no a una jerarquía que existe en los ayuntamientos, sino una religión más de los tiempos originales de Cristo. Lean, es un cuentito chiquito, se van a divertir.
Muy bien, no, pues, vamos allá atrás, luego vamos acá del otro lado, aquí enfrente y terminamos. Doctor, si nos hiciera usted el favor de hablarnos un poquito de los 2 últimos años de Juárez, que son muy interesantes y que son un parteaguas para lo que viene después. O sea, estamos hablando 71, 72. Bueno, primero, a la historia oficial le cuesta mucho trabajo lidiar con el Juárez de la República restaurada. O sea, el Juárez de 67 a 72. ¿Por qué le cuesta mucho trabajo lidiar con el Juárez del último periodo? Porque es el Juárez que, retomando las críticas que le hace Comonfort y su grupo de moderadas a la Constitución, él en 67 está en contra de la reforma de Comonfort, pero después de que las padece como presidente, en 67 se da cuenta que necesita haber cambios constitucionales. Y entre otras cosas es tener un legislativo en 2 cámaras en lugar de una, ¿no? Empoderar al Poder Ejecutivo, otorgarle voto pasivo al clero, y una serie de cuestiones. Y hablando de los 2 últimos años, un gran problema que está presente a lo largo del siglo XIX y que le toca a Benito Juárez, que es, le toca no es 71, 72, sino es la historia de 58 a 72, que es un poder ejecutivo que quiere ser fuerte y no lo es tanto, y una serie de gobernadores, caciques locales que son bastante fuertes y que le dicen que no. Además, gobernadores estatales que tienen a su mando la Guardia Estatal. Entonces, imagínense ustedes, vamos a suponer que el gobernador fuerte les gusta, vamos a suponer Samuel García en Nuevo León. Pues Samuel García, además de ser gobernador de un estado importante como Nuevo León, tiene un ejército estatal. Y ese ejército estatal, vamos a suponer que le dice, sí, no, pues no voy yo para combatir al narco en Nuevo León. No voy. Ese es un gran problema. Entonces, Juárez se las tiene que ver, tiene que negociar con esas élites estatales y élites regionales. Pensemos en la Sierra Norte de Puebla, donde hay varios cacicazgos también de origen indígena, de pueblos indígenas. Es importante. Y he estado Porfirio Díaz, ¿no? Es una gran pregunta, ¿por qué Porfirio Díaz? O sea, claro, es el héroe del 2 de abril, claro, es el que toma la Ciudad de México, pero toma la Ciudad de México porque la mayor parte de las tropas imperiales están en Querétaro, ¿no? Entonces, sí es héroe de la intervención francesa, pero también es héroe Mariano Escobedo, también es Ramón Corona, ¿no? Y entonces es interesante ver, ojo, que los militares que combaten a Porfirio Díaz entre 72 y 76, ¿no? A la Torre, todos ellos entran en el ostracismo, ¿no? En la primera administración de Porfirio Díaz, 77-80, pero el siguiente, que es el compadre Manuel González quiere hacer su propio grupo político, y entonces, tanto ayer como hoy, vamos a buscar los que son enemigos de Porfirio, y lo que hace Manuel González es reivindicar a los militares leardistas de la República Mexicana, y entonces le da su espacio a la Torre, le da su espacio a varios, y años después Ramón Corona muere en circunstancias sospechosas. Ramón Corona era uno de los candidatos a enfrentarse a Porfirio Díaz, pero no se les olvide a propósito de esta nueva serie sobre sobre Donaldo Colosio. En la historia mexicana, ningún crimen de Estado ha sido resuelto. No sabemos quién mató a Ramón Corona, no sabemos quién mató a Patoni, no sabemos quién mató a periodista, a Buendía, no sabemos qué le pasó a Cloutier, no sabemos quién mató a Colosio,
Nunca no sabemos quién mandó a matar a los de Cinapa. Ningún crimen de estos grandotes ha sido resuelto. ¿Quién dio la orden del 68 de Perú? La asumió, la culpa la asumió por Gustavo Díaz Ordaz, pero la asume como un político, ¿no? Pero no resultó nada. Ningún gran crimen de los siglos XIX y XX. ¿Quién mandó a matar a Álvaro Obregón? No sabemos. Todos decían que era Plutarco Elías Calles, no sabemos quién fue. La encerraron ahí igual que a la muerte pusieron a León Toral, pero vamos a poner León Toral como adulto, vamos a poner que ese adulto da el pistoletazo, pero ¿quién está detrás? No lo sabemos. Puede ser. Pues lo que sí pasa es que 70 a 72 del siglo XIX sigue siendo muy complicado el país. Todavía, a pesar de que ya pasó la guerra con los Estados Unidos, las dos intervenciones francesas, de todas maneras México está viviendo una crisis, económicamente está mal, no es una cosa sencilla. Entonces mueren en 72, pero las cosas no se resuelven, sino mucho tiempo después con cierta estabilidad con Porfirio Díaz, que tal vez otro día veremos. Muy bien. Pero sin duda alguna, a los historiadores, yo hablo como crítica a nosotros, necesitamos volver a meternos a la República Extraordinaria. Uno que se mete muy bien es Daniel Cosío Villegas, pero Daniel Cosío Villegas hace 60 años, ¿no? Y todavía nos hace mucha falta. Y como dijo Marta, yo he planteado que los gobiernos tuxtepecanos se alargan hasta por lo menos el 84. Y bueno, ahí nos podríamos aumentar varias cosas, pero sin duda alguna es una asignatura pendiente para la historiografía mexicana meterse más en los aspectos políticos y, como dice Marta, en los aspectos de que son los problemas financieros, que son los problemas de la tenencia de la tierra, etcétera, etcétera. Están llegando los primeros bancos a México, o sea, hay un cambio paulatino en este momento va hacia adelante. Entonces hay un cambio, pero todavía no alcanza a ir completamente. Vamos a ver por acá atrás, por favor. Sí, bueno, referente a Estados Unidos y también lo que ha pasado a través de la historia, cuando se pierde México, ese territorio, se quedaron viviendo 100,000 mexicanos en Texas. De esos 100,000 mexicanos que se quedaron viviendo, ¿qué creen? Ya son 10 millones. Más 70 que se han ido, hay 80 millones de mexicanos descendientes. El anterior gobernador, el embajador que hubo de Estados Unidos en México, era descendiente de esos mexicanos. Vi un video de él, dice, nosotros venimos desde 1620. Entonces están llenos de mexicanos allá, y eso no hizo el cambio de Estados Unidos. Y la pregunta es, si usted sabe si pagó la deuda que quedó de pagar Estados Unidos a México, era creo 15 millones de dólares de aquí. Le voy a decir brevemente dos cosas terribles. Efectivamente, en la negociación del Tratado de Guadalupe Hidalgo se establece 15 millones, por lo que ellos dicen, ellos llaman de Mexican Cession. Pues no cedimos nada, lo perdimos en la guerra, pero en la historia oficial estadounidense se llama de Mexican Cession, ¿no? Pero nos dan 15 millones, pero una tercera parte, o sea 5, se van a pagar los intereses de la deuda inglesa. O sea, que el gobierno mexicano de José Joaquín Herrera no recibió 15, sino en el mejor de los casos 10. Porque en las negociaciones está, creo que se llama Percy Doyle, que es el ministro inglés, y como en los acuerdos de pago de la deuda decía, si va a haber ingresos extraordinarios, una X porcentaje va para el pago de la deuda, esa tercera parte se va a Londres directamente. Y la segunda, que va con la primera parte de su intervención, es muy interesante. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo no solamente se delimita la frontera, sino hay un artículo donde dice, pasado un año de canje de la aceptación de este tratado, los mexicanos que actualmente viven arriba del Bravo tienen un año para bajar
bajar al sur del Bravo, o si se quedan arriba del Bravo, se convertirán en ciudadanos estadounidenses con los derechos y deberes que la Constitución de los Estados Unidos otorga a sus ciudadanos. Pero la gran lucha de los mexicanos, y en este caso ya serían de los estadounidenses de origen mexicano, entre 1848 hasta las redadas del ICE, es que me reconozcas genuinamente como ciudadano estadounidense. O sea, el movimiento chicano, y antes del movimiento chicano, el movimiento de los derechos civiles, dice en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que déjeme decirle que es un tratado vigente, es un tratado de paz vigente el día de hoy, ¿no? Claramente dice, aquellos que se quedaron van a ser ciudadanos estadounidenses, con todas las prerrogativas, pero la práctica, la vida diaria, es que entre otras cosas simplemente le pongo un punto que es la pérdida de la propiedad. Muchos de estos mexicanos eran dueños de ranchitos y de ranchotes, ¿no? Pues paulatinamente, por las buenas y por las malas, les van quitando esos ranchitos y esos ranchotes, van perdiendo, hasta llegar a la época de menor cantidad, que es entre 1920 y 1940. Y luego, como dice usted, nos volvamos grandotes. Entonces, hoy el sur estadounidense es muchísimo más mexicano de lo que era hace un siglo. Porque somos muchos y se hace una cultura igualmente híbrida que mezcla elementos mexicanos con elementos estadounidenses. Yo les pongo un ejemplo, nada más digo, es un ejemplo superficial, pero bien vale la pena. Quienes son norteños, parte de los revueltos son duranguenses. El burrito duranguense o de Coahuila es una larga, delgadita con carne deshebrada. El burrito gringo que ahora nos vende parece una salchicha alemana gorda, grandotota. Pero ese es el burrito de la actualidad. Y así pasa con la cultura, ¿no? La comida Tex-Mex, bueno, ¿qué tanto es Tex y qué tanto es Mex? Muchas cosas. En fin, podríamos hablar de muchos temas, pero indudablemente se hace una enorme cultura mexicoamericana con muchos tintes, ¿no? Muy bien, adelante. Buenas noches, muchas gracias por su conferencia muy buena. Mi pregunta es, ¿por qué en Estados Unidos se conmemora la independencia de México por el Día de México el 5 de mayo, en lugar del 15 de septiembre, 16 de septiembre? ¿Cuál sería la razón? La razón viene de los mismos mexicanos que reflexionaron sobre el triunfo liberal republicano. O sea, dijeron, la independencia política respecto a España se consigue en 1821. O sea, todos hemos visto ese cuadro donde está la entrada del ejército trigarante, aquí en lo que hoy es la calle de Madero. Sí, seguramente lo han visto en los museos. Entonces se consigue la independencia política. Pero el movimiento liberal, las reformas liberales de 1833, las reformas liberales del tipo de como fue en los 50 y el triunfo en 67, plantean lo que se llamó como la segunda independencia o la independencia ideológica respecto a las preocupaciones pasadas, ¿no? O sea, imponer todo el programa liberal de modernización, llamado muy generalmente modernización liberal, es la independencia que el pueblo mexicano necesitaba. Y como hemos visto en otros 2 minutos, es la construcción del Estado. Ahora, ¿por qué el 5 de mayo? Ya lo dije, es una fecha importante, es una de las pocas fechas donde se gana un conflicto militar, ¿no? Y lo celebran en los Estados Unidos porque, bueno, de Ignacio Zaragoza nace el presidio Bahía del Espíritu Santo, hoy Texas, muy cerca del pueblo de Goliat, donde el general, ay, no me acuerdo su nombre, Filisola, el general Vicente Filisola,
una matazón de gringos encabezados por el coronel Fanning, ¿no? Pero entonces, si usted va a Bahía del Espíritu Santo, hoy cerca del pueblo que se me su nombre, ya ven cómo son los gringos, ya pusieron una casita donde vivió Ignacio Zaragoza y se disfrazan de Ignacio Zaragoza y su esposa, etcétera, etcétera. Y entonces, la comunidad mexicana desde la época de los años 60 va identificando el 5 de mayo como una fecha de orgullo mexicano, pero no se les olvide, son estadounidenses de origen mexicano. Y en la actualidad, el 5 de mayo es una fecha de festejo de la hispanidad, ¿no? Entonces ahí meten lo que usted quiera, guatemaltecos, hondureños, y entonces las comunidades hispanas a lo largo de todos los Estados Unidos se reúnen y hacen su barbecue, y déjenme decirle, las comunidades hispanas celebran más el 5 de mayo que nosotros, porque nosotros se ha convertido en una fecha oficial, en una fecha para que la primaria pinte un cuadrito alegórico, ¿no? Pero para los que viven en Estados Unidos, el 5 de mayo es una de las pocas fechas de celebración de la cultura hispana. Bueno, gracias. Yo voy también a otra versión. Era cuando estaba la guerra de secesión en Estados Unidos, que mandó Francia tropas para defender el sur de la costa valenciana, que por eso los gringos se ven nosotros aquí distrajimos a las tropas francesas precisamente el 5 de mayo, y entonces por eso perdió fortaleza el ejército francés luchando la guerra de secesión. Mire, al gobierno de Lincoln le preocupaba muchísimo. Es la misma retórica que Trump el día de hoy. O sea, ¿por qué hay una potencia como es Francia a un lado de mi frontera? Pues es lo que dice Trump el día de hoy. ¿Por qué van a invertir los chinos en mi traspatio? Bueno, es una preocupación porque hay una zona de exclusividad, nos guste o no. Y entonces, dijéramos, el hecho, tan es así, ojo, que en Matamoros, el comandante, muy querido por los confederados, es Tomás Mejía. O sea, Tomás Mejía es el comandante de las fuerzas imperiales en Matamoros, porque lo que no quieren los estadounidenses es tener a un comandante francés abajo de él. Pueden estar, no se les olvide que las tropas francesas se quedan varios kilómetros, como 100 kilómetros, abajo de la frontera para evitar cualquier cosa. Yo espero que, pues que el desenlace de Cuba no sea muy feo. No lo creo porque está demasiado cerca de los Estados Unidos, pero bueno, eso nos llevaría a otra circunstancia, pero son intereses, y le vuelvo a repetir, la Francia de Napoleón III es una gran potencia. Entonces, ¿por qué voy a tener debajo del río Bravo unos pelados franceses? No me gusta, no quiero. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a siempre es muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos. Mañana tenemos Noche de Museos, a las 7 de la noche tenemos un muy buen concierto de chicas del Conservatorio Nacional. Vienen a tocar, vienen a cantar música clásica, los invitamos a que las escuchen. Ya estamos cerrando el mes del Festejo de la Mujer, entonces ellas vienen a representar esta parte artística. Aquí los esperamos. Acuérdense que empezamos con la plática y todo del espacio, ahora vamos a tener unos temas especiales a las 6:30 aquí ya todos en su lugar, así que las puertas estarán abiertas un poco antes de las 6. Les recomiendo que lleguen con buen tiempo para que les puedan tomar sus datos y
puedan ustedes apreciar en la noche de los 11. Sí. Es una